Psicoflix, episodio 274. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 274, en el que vamos a hablar de FAP aplicado a un caso clínico de ansiedad social. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, estoy muy feliz de estar aquí de nuevo una semana más. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ye. Bueno, bien, vamos a decir que estamos bien, que estamos haciendo muchos cambios, ya mismo veréis alguna cosa nueva en la web, pero de momento vamos a darle bombo a la newsletter que tenemos. Bueno, yo ya he hablado mucho de Substack, de que la gente escribe ahí, que está muy guay, la red que se está generando, mucha gente escribiendo, muy guay. Así que nada, si os suscribís, pues recibiréis alguna newsletter muy chula, que hasta ahora está escribiendo Juanjo, nuestro compi, de verdad que está encantando. Así que nada, vais a la web y veréis que está por ahí el botón. Y poco más, como siempre haciendo cosas en la suscripción y tal, pero como estamos madurando algunas recetas, ya avisaremos pronto de algunos cambios. Hoy tenemos un episodio que se ha hecho de rogar, que tenía ya muchas ganas de grabar, que además es como perfecto. Yo creo que esto nos va a ilustrar a mucha gente. ¿Y quién tenemos por aquí hoy? Pues mira, tenemos la ilusión de repetir con nuestro próximo invitado. Él es Eric Acevedo, es psicólogo, máster en psicología clínica, perito en psicología forense y experto en psicoterapia analítico-funcional. Además, pues imparte un montón de formaciones en su plataforma, es docente en diversas universidades del estado de Guerrero y es fundador y exdirector del Instituto Guerrense de Terapia Conductual. Bienvenido, Eric. Bienvenido, Eric. Muchísimas gracias, chicos. De verdad que es un enorme gusto estar compartiendo este espacio nuevamente con ustedes. De igual manera, yo tenía un montón de ganas ya de estar aquí, ¿no? Como comentábamos hace rato, ¿no? Pues las variables no se acomodaban, ¿no? Hemos tenido pues bastantes complicaciones aquí en Acapulco, como bien sabrán, ¿no? Tuvimos dos fenómenos naturales bastante fuertes en menos de 11 meses. Justo nos estábamos levantando del que ocurrió hace 11 meses, el huracán Otis, y posteriormente tuvimos el huracán John, y bueno, son complicaciones de las cuales uno no tiene control, pero bueno, poco a poco nos hemos ido levantando y da la oportunidad de estar aquí, ¿no? Y nosotros contentísimos. Además, empatizamos bastante, ¿no?, con todo lo que estamos viviendo aquí con la Dana y en Valencia, que esta verdad que es una desgracia. Pero bueno, al final hemos podido coordinarnos y encontrarnos y disfrutar de esta conversación, que además seguro va a ser muy ilustrativa. Pero antes ya sabes que, Eric, a mí me gusta que nos cuentes un poco cómo está siendo tu día a día, en qué cosas estás metido. Cuéntanos. Ando metido en un montón de cosas. Principalmente, bueno, la psicología, que ha sido pues un área en la que me he desempeñado desde hace ya casi 18 años. En áreas diferentes, como comentaba Jay en mi presentación, ¿no? En algún momento fui perito en psicología forense, ¿no? Por parte de la Fiscalía del Estado donde yo radico. Siempre confieso que es un área que nunca terminó de atraparme al 100%, ¿no? Pero sí que me dio la oportunidad de incursionar cada vez más en el contexto clínico, ¿no? Que es en el que sí definitivamente he encontrado mi gran pasión. Tanto atendiendo a consultantes, actualmente únicamente atiendo adultos, ¿no? A mayores de 18 años principalmente, personas que tienen problemas, tienen estas problemáticas no relacionadas a esto que conocemos como trastornos del espectro ansioso, trastornos depresivos y problemas de relaciones interpersonales, que también suele ser como algo bastante común, ¿no? Que se presenta en nuestros espacios clínicos. Por otro lado, pues la capacitación, ¿no? Que también es algo que me gusta mucho. Yo siempre dije que yo no iba a terminar dando clases y es lo que más hago en la actualidad, ¿no? Pero bueno, es algo que en donde encontré como reforzamiento, ¿no? Muy importante, y es algo que no he soltado desde hace ya varios años, como comentaba.
Y por otro lado, bueno, también soy deportista, siempre he sido como muy fanático de los deportes. En algún momento me dediqué mucho al fútbol, soccer, ¿no? Y actualmente pues soy un intento de fisicoculturista, ¿no? Desde hace 3 años he estado en algunas competencias, ¿no? De fisicoculturismo, en donde definitivamente la aceptación y el compromiso tiene que estar al 100%, ¿no? Fíjate. Qué bueno, ¿no? Porque además te seguimos por redes y vemos todos tus esfuerzos en relación también al deporte, ¿no? Que son bastante grandes, ¿no? Y recuerdo que la última vez que hablamos contigo grabamos un episodio sobre FAP en problemas interpersonales y yo te preguntaba cómo había llegado FAP, ¿no? Pero ahora me gustaría preguntarte qué ha supuesto FAP en tu forma de trabajar en sesión, ¿no? Como qué cambio ha habido desde que lo conociste previamente. Sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que uno de los aspectos en los que sí he notado mucho el impacto de FAB en mi trabajo clínico, en mi trabajo psicoterapéutico, es existen cada vez menos casos de los que yo atiendo que abandonan sus procesos de terapia sin previo aviso, ¿no? Que si bien es cierto, sigue ocurriendo ese fenómeno en menor medida, pero sí es muy interesante cómo esta relación que puede irse forjando, ¿no? Con las personas, hace al menos que esos pacientes, que esos consultantes puedan tener en ocasiones esta preocupación por el otro, en este caso el terapeuta, ¿no? Esta parte de no querer abandonar el proceso simplemente por abandonarlo o no dejar al terapeuta solo en esa relación, ¿no? Sino que eso es la parte que me gusta mucho, ¿no? Que a veces se dan ese espacio, ese tiempo de compartir su vulnerabilidad, ¿no? Esta parte, sabes que no tengo el recurso económico suficiente, ¿no? Para continuar el proceso de terapia, o mira que estas variables que comentábamos hace rato no están favoreciendo que yo continúe contigo, pero estoy seguro que en algún momento que esto vuelva a acomodarse, regresaré, ¿no? Entonces, creo que esa parte, al menos para mí, es un indicador, ¿no? Que la alianza terapéutica está fortalecida, la relación terapéutica está fortalecida, y en muchos casos, digo, conceptualizándolo desde la perspectiva de la terapia analítica funcional, en muchos casos, a pesar de que se está abandonando, se está saliendo el paciente del proceso terapéutico, para mí muchas veces eso es un indicador de una muy buena CCR2, ¿no? El hecho de que puedan anticipar, ¿no? Ese tipo de comportamiento. Eso por una parte, ¿no? Por otro lado, creo que FAB no solamente ha impactado en mi trabajo clínico, definitivamente considero que ha impactado también en mi vida personal. Uh-huh. Yo si pudiera ponerme una etiqueta, ¿no? Como es costumbre, ¿no? Por parte de los colegas, de los psicólogos, yo siempre me he considerado un ansioso social, ¿no? Definitivamente. Entonces, creo que ahora el hecho de estar más inmerso en lo que es FAB, en lo que es la psicoterapia analítica funcional, me permite usar esa herramienta, y eso es mucho lo que les enseño a mis pacientes, ¿no? Que me parece que lo que sentimos, que lo que pensamos, es una de las herramientas más fuertes que podemos tener para conectar con otros, ¿no? El tener esa valentía de decir, ¿sabes qué? O sea, estoy muy ansioso, o ¿sabes qué? Me siento muy incómodo de esto que está ocurriendo entre nosotros, ¿no? Entonces, es una herramienta que he aprovechado bastante bien y que curiosamente me ha abierto mucho las puertas también para poder conectar con otras personas, ¿no? En mi vida cotidiana, ¿no? Entonces, creo que definitivamente esos serían los dos aspectos que yo podría señalar. Qué bien. Bueno, pues justo no, sobre ansiedad social vamos a hablar. Traes un caso. Te voy a dejar que lo presentes y que vayamos haciéndote preguntas sobre él, si te parece. Perfecto, claro que sí. Vamos a hablar de una chica aproximadamente 22, 23 años. Cuando ella llega conmigo al consultorio, ella estaba terminando sus estudios de médico veterinaria. Estaba realizando un proyecto, ¿no? En equipo para poder obtener el grado. Y bueno, ella me comparte como parte, digamos, de sus variables históricas, ¿no?
pues que creció, digamos, en soledad, ¿no? Si podemos verlo de esa manera. Tenía muy poco contacto social desde muy pequeña, creció solamente al cuidado de su madre, de una abuela, no tenía, digamos, otros familiares como primos o tíos con los que ella pudiera estar como más en contacto. La zona en donde ella vivía en aquel momento pues tampoco favorecía, ¿no? El contacto con otros niños, con otras personas de su edad, donde ella pudiera pues entrenar parte de estas habilidades sociales, ¿no? Como las conocemos. Posteriormente, ya más o menos en su etapa de secundaria, estamos hablando de 13, 14 años, ella empieza a tener un poquito más de contacto con otros amigos de la escuela, otros compañeros, pero siempre tuvo esta sensación de no encajar, ¿no? Así en palabras de ella, se sentía que no encajaba, sentía que yo no podía entrar en ningún grupo, ¿no? Con los que estaban conformados en el salón. Y posteriormente ella empieza a notar, casi al terminar esta etapa, ¿no? Estamos hablando de 15 años aproximadamente, empieza a notar que le gustan las chicas, ¿no? Esto pues le llama mucho la atención a ella, se presenta una interacción que desde mi punto de vista fue una interacción relevante, ¿no? En esa etapa de su vida, en donde ella quiere platicar ese tema con su madre, y la respuesta que obtiene es, no, eso no es verdad, eso no es cierto, estás equivocada o estás confundida. Esa interacción a ella la deja muy marcada, ¿no? Y posteriormente se empiezan a limitar mucho estos acercamientos con su madre, ¿no? Digamos, de por sí los acercamientos sociales o la conexión era limitada, pues ya el hecho de que su madre haya castigado esa conducta, pues esto todavía limita mucho más el contacto, ¿no? Cuando ella llega a terapia conmigo, digamos esto como datos históricos comentaba, ella llega a terapia obviamente por otras cuestiones, ¿no? Más recientes, más actuales, llega con diversas preocupaciones. Entre ellas, por ejemplo, tiene una relación de pareja actual, pero su pareja actual le insiste constantemente o le señala constantemente que ella es una persona fría, que ella es una persona poco afectiva, que ella es una persona que ante problemáticas en donde su pareja se siente mal, parecería ser que ella no tiene sentimientos, ¿no? Digamos, como esta crítica, como este juicio constante de su pareja hacia ella. Obviamente ella llega a terapia y dice, bueno, yo quiero mejorar mi relación de pareja porque quiero que esto vaya mejor, ¿no? Obviamente al indagar sobre sus otras relaciones interpersonales, pues empezamos a encontrar toda una serie de situaciones, ¿no? Por ejemplo, dificultad para iniciar nuevas relaciones, tanto personales como laborales, dificultad para conectar con su madre que se sigue presentando, ¿no? Desde que ella era muy pequeña, como lo había comentado. Y por otro lado, trae esta dificultad del proyecto, ¿no? Para poder obtener su grado, en donde tiene que haber una colaboración de equipo para realizar ese proyecto, pero esto, pues vaya, se le complica a ella constantemente, ¿no? En esas reuniones de equipo, ella se queda callada, recibe la crítica de los compañeros, como, pues tú no estás aportando, tú no estás haciendo lo que todos los demás estamos haciendo para que este proyecto salga de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, son principalmente las preocupaciones que ella llega, con las que ella llega, perdón, y ya una vez que empiezo yo a realizar la evaluación, pues vamos obteniendo, digamos, algunas posibles, ¿no? CCR1 y vale, Eric, antes de seguir, que te quiero hacer sí. una preguntita. ¿Cuál fue el detonante antes de pedir la consulta? ¿Qué pasó antes de...? No sé si lo recuerdas. Ok, sí, principalmente esto que comentaba hace unos momentos, el hecho de tener una discusión con su pareja. Vale, sí. Llega el momento en donde ella se queda, digamos, congelada, sin saber qué decirle, sin saber cómo intentar solucionar, ¿no? la problemática, y es que su pareja le empieza a decir todo esto, no eres fría, no tienes sentimientos, etcétera, etcétera, aunado a la última reunión que tiene con sus compañeros, en donde le dicen, oye, pues es que tú no aportas, ¿no? Es que tú no estás haciendo nada con el equipo, ¿no? Con el proyecto. Mira,
Me parece muy interesante, ¿no? Porque has comentado tres ambientes distintos, con la madre, con la pareja y en clase, ¿no? Donde su yo ha sido castigado, ¿no? No hay una correspondencia entre lo que quiere y lo que hace, ¿no? O por lo menos, ¿no? Es un castigo, ¿no? ¿Cuál es tu hipótesis sobre el yo, ¿no? Podríamos hablar un poco sobre esto, ¿no? Sí, bueno, yo en este caso yo contemplo, digamos, dos hipótesis, ¿no? La de inicio que tiene que ver con esta relación, ¿no? Con la madre invalidante, por así decirlo, ¿no? Ante diferentes contextos, diferentes situaciones que se fueron presentando. Y por otro lado, vaya, o sea, el hecho de no tener estas situaciones actuales que le permitan esa práctica constante, ¿no? Ese reforzamiento, en este caso también, de esas habilidades interpersonales, ¿no? Definitivamente, el hecho de que ella ahora tenga esas limitaciones de no interacción, de no conexión, pues obviamente también limita las oportunidades para que ella pueda practicar, para que ella pueda desenvolverse probablemente o incluso para que ella se exponga, digámoslo así, a todas esas experiencias privadas que ella presenta, ¿no? Entre las cuales pues yo puedo señalar varias, ¿no? Que en algún momento ella me compartía, como el hecho de sentirse fracasada, el hecho de tener este pensamiento frecuente de yo no le aporto nada a nadie, ¿no? Es como si yo hablo, eso no será relevante para el otro, eso no va a ser importante, ¿no? Esta parte de como minimizarse a sí misma o minimizar las aportaciones que ella pudiera hacer, ¿no? Digamos, Eric, manejo de ese tipo ¿sabes si de tenía problemas para tactar las cosas que sentía y pensaba? Sí, en algún momento lo pude identificar en sesión. Al menos en las primeras sesiones, sí era bastante frecuente notar esta CCR1 de ella de quedarse callada, por ejemplo, ¿no? O mucho la expresión de no sé qué decirte, o Vale. simplemente guardar silencio, mirar hacia la ventana, ¿no? Que era también algo frecuente que se presentaba en sesión. ¿Y qué había más? ¿O qué crees que había más en ese momento? ¿Problemas de estar tactando y por eso no saber decir lo que estaba sintiendo? ¿O porque le costaba emitir eso ante tu posible juicio? Sí, también definitivamente. Hubo por ahí alguna interacción que de hecho tengo por aquí anotada, Ujú. tengo como diferentes interacciones que tuve con ella. Y sí, en algún momento esta parte de preguntarle yo, ¿no? Eso que te suele pasar, ¿no? En tu vida cotidiana, esta Ujú. sensación de bloquearte, de no saber qué específicamente estás sintiendo, te está pasando aquí conmigo, ¿no? Y sí, justamente, ¿no? Esa parte de sí me pasa, sí me siento bloqueada, sí me siento con miedo incluso, porque efectivamente, ¿no? O sea, creo que soy insuficiente incluso para la terapia. En algún momento también Fíjate. me lo llegó a comentar, ¿no? Mm. Fíjate, ¿no? Que ahí ya aparecen un montón de CCR1, ¿no? Que has ido Sí, comentando. Podrías ir comentando algunas otras que te fuiste Mm. encontrando en la terapia. Sobre sí, todo al sí. principio, ¿no? Que ir a Claro. terapia, ¿no? Una persona así ya... Mm. Sí, definitivamente. Yo lo veo como ya un gran avance, ¿no? El hecho de entrar en un contexto en donde, claro, a pesar de que estamos haciendo en un inicio una evaluación donde simplemente me vas a conocer, te voy a conocer, pues ya es, digamos, entrar a la boca del lobo, ¿no? Para esta persona, o al menos así lo tiene contemplado, ¿no? Dentro de las CSR1 que yo consideré importantes, ¿no? Además de estas que les comento, dificultad para iniciar, mantener la conversación, que era algo como muy frecuente en el inicio, responder frecuentemente diciendo no sé, o simplemente quedarse callada, evitar el contacto visual, que también era bastante Mm. común, mirar constantemente el suelo o hacia la ventana, que era muy frecuente, ¿no? Al inicio del proceso. Distanciarse emocionalmente del terapeuta, ¿no?
por ahí en una interacción de las que tuvimos en un inicio y como sondeando un poquito, ¿no? Esta parte, ¿no? De cuáles eran las conductas que podríamos ver en terapia. Por ahí me acuerdo que le platicaba yo una problemática que tuve para llegar al consultorio y cuando yo le pregunto esto de, ¿y qué opinas de esto que me ha pasado? Ella me decía, es que no sé qué decirte, ¿no? Como nuevamente replicando, ¿no? Ese comportamiento problemático que tiene afuera ante esa dificultad de conectar con los demás, ¿no? Ser autocrítica, que era algo como bien frecuente también, no sirvo para nada, no soy suficiente, no le aporto nada a nadie, ¿no? Entre otras, ¿no? Por aquí tengo también algo que me pareció interesante, no saber discriminar lo que pretende del proceso de terapia, ¿no? Que justamente por ahí abordando dentro de las primeras sesiones de evaluación, ustedes saben lo importante que es clarificar los objetivos terapéuticos. Yo siempre digo que si no tenemos objetivos terapéuticos, pues es andar simplemente navegando en un inmenso mar y probablemente estemos conduciendo bien el barco, pero no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, esa parte también me pareció importante. Al principio ya como que, vale, sí sé lo que me preocupa, sí sé que vengo a terapia por esto, pero no sabría decirte cuál es esa conducta final que quisiera yo tener allá afuera, ¿no? Entonces también era como parte de las conductas clínicamente relevantes. Entiendo también, ¿no? Aquí, Eric, que ella eligió venir a terapia, ¿fue ella la que decidió venir? Sí, vale. Justamente. Ella en ese momento, recuerdo la primera sesión, me decía, es que tengo una amiga que es psicóloga y es la que me ha canalizado contigo y como que me convenció, ¿no? De que la terapia era una buena opción para mí. Claro, ¿no? Eric, ¿cómo fue? Bueno, conforma ese yo X, ¿no? Ya puedes empezar ahí a ver, ¿no? También. Sí, definitivo. ¿Cómo fueron esos primeros contactos? ¿Te escriben por correo? ¿Te llaman? Porque me parece también eso interesante de analizar. Me envió un mensaje, ¿no? Por WhatsApp. Por lo general, la mayoría de mis consultantes me contactan por ese medio. Sí, en ese momento, digo, tiene un poquito de tiempo, pero sí recuerdo esta parte de es que me canalizó la psicóloga fulana, ¿no? Simplemente pues acordar los términos de la terapia. En aquel momento todavía trabajaba yo mucho en modalidad presencial y por ahí tuve la oportunidad de tener esas sesiones, las primeras en modalidad presencial con ella y ya posteriormente el resto de su proceso terapéutico fue en modalidad virtual. ¿Tú cómo te sentías en esas primeras sesiones? ¿Eran sesiones difíciles? Cuéntanos. Sí, de hecho, me parece que, y creo que eso es algo como bien frecuente que me sucede, ¿no? El hecho de identificar estas T1, ¿no? Al inicio, que de repente yo digo, bueno, es que puede haber algunas pequeñas T2. Vamos a explicar esto porque no lo hemos hablado tanto, las T1, las T2, que más o menos se puede entender, pero como que creo que la audiencia a lo mejor hay algunas personas que se pierden. Ok, bueno, cuando hablamos de T1, pues hablamos de estas conductas problemáticas, ¿no? Del propio terapeuta que tienen su vida cotidiana y que probablemente las está transmitiendo, manifestando en sesión con el consultante, ¿no? Las T2 me parece que son esas conductas que reflejan valentía del terapeuta, ¿no? Donde el terapeuta está saliendo de su zona de confort a lo que está habituado, ¿no? En su vida cotidiana. En ese sentido, sí notaba con ella y me ha pasado también de repente con algunos otros pacientes con ansiedad social, esta parte como de cargar mucho la conversación al principio, ¿no? Como de, vale, o sea, yo te sostengo, yo te llevo, yo te empujo, yo te impulso, ¿no? Y bueno, o sea, en ese sentido el hecho de ser consciente que al principio sí, efectivamente puede ser una T1, pero me parece que en ocasiones también son digamos, algunas condiciones que pueden evocar las SR2 del paciente, ¿no? El hecho de que ellos puedan entrar un poquito en confianza, el hecho de que ellos puedan ver que están en un espacio seguro, ¿no? Principalmente en donde, vale, o sea, sí, va a ser difícil para ellos poder expresar eso que les cuesta tanto, pero que una vez que lo hacen, pues definitivamente no pasa
algo catastrófico, ¿no? Como ellos lo anticipan, ¿no? Claro, ¿no? Vemos que en ese momento cuando esta persona, ¿no? Pues entiendo que tiene dificultades para la toma de decisiones, ¿no? Que es algo que le paraliza, ¿no? ¿Cómo lográis generar esos objetivos terapéuticos? ¿Cómo se los señalas también? No sé si es algo que se lo señalas en ese primer momento o es algo que haces posteriormente. Sí, no ocurrió, como a mí me gusta mucho que eso pueda ocurrir en la primera sesión, pero con ella no fue así. Sí, más o menos creo que esto ocurrió como en la segunda, tercera sesión, ¿no? Donde ella pudo como poder distinguir, discriminar exactamente, ¿no? Lo que ella buscaba del proceso de terapia. Obviamente sí tuvimos que retomar también algunos elementos que tienen que ver con los valores, ¿no? Esta parte de porque es importante venir acá, ¿no? Porque a mí ese aspecto me parece bien importante porque definitivamente tú le estás proponiendo a la persona pasar, digamos, por situaciones, por circunstancias en el contexto terapéutico que van a ser muy complicados para ellos y si ellos no pueden identificar el por qué esto vale la pena, pues nuevamente, ¿no? En muchos casos el proceso puede caerse, el paciente puede abandonar la terapia. Entonces creo que esa parte de poder identificar, digamos, lo importante que era su relación actual, lo importante que era el graduarse, ¿no? Para ella, lo importante que era forjar, digamos, una relación más estable con su madre, pues ayudaron para que ella pudiera decir, bueno, me gustaría hacer esto, me gustaría tener este comportamiento en estos tres contextos que ustedes señalaban hace rato, ¿no? ¿Cómo fue, cómo veías que venía a consulta o cómo fue evolucionando, ¿no? Su adherencia al tratamiento? Sí fue muy marcado, o sea, con ella sí fue muy marcada esta adherencia, ¿no? Que comentas, en varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de ir cada vez más, iniciando más el tema de conversación en la sesión, el hecho de poder abrirse cada vez un poco más, en este caso con terapeuta, ¿no? Poder especificar un poquito más esas vulnerabilidades, cuáles eran las emociones, ¿no? Incluso hubo por ahí una sesión en donde yo le planteaba una pregunta, ¿no? Partiendo de la regla 2 de FAB, ¿no? Intentando evocar un poquito más de CCR2, una pregunta muy directa donde yo le decía, oye, ¿qué te ha parecido la sesión? Que es una pregunta que suelo marcar como muy frecuentemente, pero también le decía, pero además de que me digas cómo te ha parecido la sesión, me gustaría saber qué opinas de mí como terapeuta, ¿no? Entonces, esto, digamos, fueron como esas primeras preguntas como muy directas que yo le hacía, ¿no? Como experimentando a ver cómo reaccionaba ella. Y sí, digamos, el hecho de que pudiera al menos ella decirme en un principio, pues me pareces un buen terapeuta, ¿no? Eso ya lo consideraba yo una CCR2. Y obviamente, ¿no? Partiendo de esa interacción, pues por ahí se me ocurre también dejar como una tarea para casa, como ir experimentando, ¿no? Cómo sería decirle algo hacia tu pareja, ¿no? En un contexto determinado. Pues sí fue como estos cambios, ¿no? Como muy marcados. Obviamente, ¿no? Ustedes saben que puede haber comportamientos que puedan ser como más resistentes que otros, ¿no? Entonces, sí había situaciones todavía que aún llevando 5 o 6 sesiones, pues todavía identificaba con ella, ¿no? Es habitual, ¿no? Que en este tipo de problemáticas haya muchos mandos disfrazados y no sé si era el caso. Claro. Sí, definitivamente, ¿no? No recuerdo exactamente alguno de ella, ¿no? En cuanto a mandos disfrazados, como comentaba, ¿no? Parece que en el proceso de ella sí fue como en ascenso, ¿no? Obviamente la confianza, la apertura cada vez era como cada vez más profunda, ¿no? Con esta consultante. Por aquí tengo una interacción que me gustaría compartir con ustedes. A ver, justamente ella llega a una sesión y bueno, ya saben, la típica pregunta, ¿no? Que hacemos de, oye, ¿y cómo te fue en la semana, no? Entonces ella me dice, toda la semana me sentí sin ánimo,
¿no? Así como muy cortante, sin profundizar más, que era como lo habitual de ella, ¿no? Intentando como especificar una circunstancia como muy concreta, pues yo le digo, oye, ¿puedes identificar o recordar un momento en donde hayas notado más esto que me dices? O sea, el que tú digas, en este momento, ese día fue cuando peor me sentí, ¿no? Ella me dice, no sé, no hay algo especial que señalarte o que remarcar, ¿no? Yo le digo, ok, bueno, le digo, ¿puedes recordar algo que tu mente te diga en estos momentos o en esos momentos en donde tu ánimo no esté al 100? Me dice, bueno, que no soy suficiente, que voy a decepcionar a las personas, que no soy suficiente con mi pareja, que no soy suficiente en el trabajo, pero eso tampoco lo considero como muy importante. Me dice, primero me dice lo mal que se siente y eso que piensa ella, pero al último otra vez minimiza, ¿no? Que era una CCR1 bien frecuente de ella. Yo le digo, oye, es muy curioso lo que me dices y me gustaría preguntarte si todo esto te pasa aquí conmigo, ¿no? Esa parte de sentirte insuficiente, incluso probablemente como paciente, ¿no? Ella me dice, no sé, ¿no? Otra vez ahí la CCR1, ¿no? Y yo le digo, ¿sabes? Le digo, escucharte decir, no sé, me hace sentirme como alejado de ti. Esa sesión recuerdo que yo la estaba atendiendo en modalidad virtual y le digo, de por sí estamos muy, muy alejados en distancia real, pero aparte, el que tú digas esto me hace sentir esa sensación extraña, como si te quisieras esconder de mí, como si te pusieras una máscara. Y no sé, le digo, probablemente sea la misma sensación que otros tienen cuando interactúan contigo, ¿no? Y digamos, todo eso que le digo es un intento como de bloquear, ¿no? la CCR1, y nuevamente me enfoco en evocar la CCR2 y le digo, ¿puedes intentar acercarte a mí? Pues intentar quitarte esa máscara, dejar de estar escondida y mostrarte un poquito. Me dice, es que estoy triste, me dice, no sé qué hacer, es difícil no saber qué decirte. Para mí eso es una CCR2, ¿no? En ese momento hago un intento de reforzamiento y le digo, bueno, el hecho de que me digas esto me ayuda a conectarme más contigo, es como si estuvieras escondida al principio, pero con esto que me dices te asomas un poquito, ¿no? Siento que te muestras un poco. Le pregunto, qué bien eso, Eric. Sí. No, digo que qué bien eso, porque a lo mejor en otro terapeuta o en otro momento alguien habría como intentado tirarle del hilo. Bueno, ¿y qué? Pero a ver, dame motivo, ¿no? Y ahí te paras, ¿no? Y observas que eso en sí ya es una CCR2, ¿no? Que a veces las palabras nos pierden. Sí, y ya intentando, digamos, corroborar, ¿no? El efecto de mis palabras, de qué impacto tiene lo que te acabo de decir, ¿no? Me dice ella que me gustaría que la gente me percibiera de esa forma más seguido, me hace sentir segura, me dice. Le digo, claro, le digo, eso me parece un buen deseo y sinceramente creo que lo que me puede aportar, me acuerdo que le dije así, aportar, alcé un poquito más mi voz, le dije, lo que me puede aportar el hecho de que te muestres tal como eres, me hace sentir que me acompañas aquí, ¿sí? Termina ella esta interacción y me dice, ella me dice, al final creo que sí puedo aportar cosas entonces, ¿sí? Que me resulta a mí muy importante, sobre todo por esta creencia y esto que decía frecuentemente, no le aporto nada a nadie, etcétera, etcétera. Eso lo considero también una CCR2, el que pudiera decirme esto, y le digo, sí, yo pienso lo mismo, quizá me pueda seguir aportando y quizá pueda seguir aportando aquí al proceso de terapia, ¿no? Es una interacción que me pareció como muy bonita, no sé, seguramente habrá como un montón de maneras de abordarlo. ¿A qué nivel del proceso fue esto? ¿Estabais a la mitad, al principio, al final? Esta fue una sesión número 6. Vale. Ok. Tengo siempre como esta reflexión en la cabeza, ¿no? Sobre FAP y la ansiedad social, ¿no? Como que hay diferentes capas. Ella tenía problemas con relaciones cercanas, pero también entiendo, ¿no? Con primeras relaciones, ¿no? Y el estar conociendo a alguien es algo que ocurre
poco al principio, ¿no? En sesión, y como una bala que dices, quiero aprovecharla, ¿no? Pero a la vez tampoco quiero ir muy rápido. ¿Cómo te relacionaste con esta situación, tú en este caso? No, por lo general, no sé si sea como mi estilo terapéutico, pero no me gusta correr, ¿sabes? Mm, No me gusta acelerar las cosas, me gusta como, incluso se los explico así a los pacientes, ¿no? O sea, esta parte de yo sé que quisieras ya conseguir tus objetivos, pero tampoco quiero arriesgarme, ¿no? A que nuestra relación se rompa, ¿no? Por quererte forzar a hacer algo, no sé, por ejemplo, quererte forzar a exponerte a algo que rebase tu umbral, ¿no? En algún momento, o sea, que definitivamente puede romper la relación terapéutica, se puede perder la confianza del consultante exacto. hacia el terapeuta. Entonces yo prefiero ir así como muy despacio, ¿no? A mí me gusta mucho la terapia de conducta tradicional y todo lo que tiene que ver con la terapia de exposición, pero me parece que incluso si se elaborase una jerarquía de exposición, me parece que de los puntos más bajos podría ser esa parte de comenzar a interactuar con tu terapeuta, ¿no? Entonces, Mm. podría ser FAB, digamos, un muy buen inicio de exposición para posteriormente pasar a niveles más altos de una jerarquía hipotética, ¿no? Ya vemos como en esta interacción, Eric, de manera que te estás moldeando, ¿no? Para que esa sensación de encajar, de no encajar, precisamente se está desconfirmando, ¿no? Con el propio terapeuta, ¿no? ¿Cómo generalizas funcionalmente eso para otros entornos fuera? Perdón, se oyó muy bajito, Jay. Sí, No sé. ¿ahora? Ahí te escucho Sí, mejor, sí. te decía, ¿no? Que en esa sensación de en terapia, ¿no? Ese moldeamiento que vas haciendo en ese diálogo, se va desconfirmando esa sensación de no encajar, ¿no? Y cómo trasladas esto funcionalmente fuera de la sesión para otro entorno, Sí, para su sí, entorno sí. significativo. Justamente respondiéndote a eso, a esta sensación de no encajar, ese evento privado, ¿no? Esa experiencia privada que ella reportaba mucho, yo la relacioné muchísimo con esta dificultad, la otra dificultad que ella presentaba respecto a su proyecto escolar, ¿no? Eh, Ujú. y justamente pensando en eso, hubo una sesión en donde yo le empiezo a hablar, y retomando lo que comentaba hace unos momentos, yo le empiezo a hablar sobre lo que es la terapia de exposición, ¿no? Lo que se suele hacer en muchos contextos terapéuticos. Y le digo, oye, ¿y si tú y yo elaboráramos, ¿no? Una jerarquía en donde pudieras como analizar previamente o incluso, ¿no? Anticipar un poquito esos contextos en donde te gustaría exponerte poco a poco. ¿Crees que eso ayudaría como a irlo contemplando? Me decía, y así creo que sí podría ser. Yo lo que intento en ese momento, y aquí quiero hacer un paréntesis, que esta interacción yo la he compartido con expertos de FAP, y en algún momento me dijeron que eso no era FAP, pero yo sigo entendiéndolo, ¿no? Desde Mm. las reglas de FAP y sigo entendiéndolo desde lo que son las SR1, las SR2 y probablemente las SR3, ¿no? Yo le planteo este ejercicio y le digo, ¿qué te parece si hacemos una jerarquía, ¿no? Empezamos a elaborar la jerarquía donde yo le pido, vale, o sea, ¿cuál sería el contexto de todos los que me has hablado en donde tú podrías sentir el mayor nivel de ansiedad? No, pues tal contexto, ¿no? ¿Y cuál sería el que menos? Y así fuimos elaborando cada punto de la jerarquía. A mí lo que me llama la atención ahí es que yo estaba intentando generar un contexto de trabajo en equipo, ¿sí? Ujú. Que era lo que justamente, en donde justamente ella tenía complicaciones, ¿no? Para elaborar su proyecto de escolar. Eh, Cada vez que ella me decía, bueno, es que ese punto podríamos cambiarlo del 50 al 40 o del 40 al 60. Eso yo lo consideraba una CCR2 y entonces yo le decía, ah, mira, me parece interesante cómo lo planteas, ¿no? Entonces ajustábamos la jerarquía. Cada vez que ella aportaba algo, yo intentaba como remarcarlo más, ¿no? Para que ella pudiera notar y pudiera aprender que realmente en el momento en que ella pudiera aportar algo no había ningún peligro, ¿no? Ujú. Eh, por último, yo le resalto ese aspecto y le digo, oye, recuerdo que me has hablado mucho de esas complicaciones que tienes cuando haces tu proyecto con tus compañeros y me has dicho mucho lo difícil que es para ti colaborar y
y participar. Y no sé si has notado que aquí estamos y acabamos de hacer un trabajo en equipo y le muestro la jerarquía, ¿no? Toda la que hemos elaborado durante casi 40 minutos de sesión. Mm. Me dice ella, o sea, me gustó mucho la expresión de ella porque abrió sus ojos así enormes y me dice, tienes mucha razón, no lo había visto de esa manera. Le digo, ¿y qué sientes, no? En este momento que te estás dando cuenta que hemos hecho algo en conjunto y que además muchas de tus ideas pues han fortalecido este trabajo que hemos hecho, ¿no? Ella me dice que es una muy buena jugada que has hecho, me dice. O sea, recuerdo que me da mucho la atención porque además fue como el primer chascarrillo, ¿no? La primer sonrisa así de ella en donde le noto esa alegría de algo que ella había hecho en sesión, ¿no? Le digo, sí, efectivamente, le digo, creo que hemos hecho algo muy bonito, ¿no? Que pudiera servirte para un futuro. Si bien es cierto, con ella no hice la terapia de exposición tradicional, pero sí le propuse esa elaboración de jerarquía para traer esa equivalencia, digámoslo así, ¿no? De aquellas variables en esas situaciones. Entonces, creo que ese punto también ayuda mucho a lo que comentabas, Jay, ¿no? Esta parte de siento que no encajo, ¿no? Y obviamente trasladándolo al trabajo que estábamos realizando en ese momento. Sí, 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 muy bien visto. Y cuéntanos qué avances o qué hitos se fueron viendo, ¿no? En sus diferentes áreas, con su pareja, en clase, ¿no? Con su familia incluso. Sí, bueno, con su pareja sí hubo, digamos, buenos avances, ¿no? Cuando con ella trabajé aproximadamente entre 12 y 14 sesiones, no recuerdo exactamente, pero sí, por ejemplo, reportaba sentirse como más conectada. Si bien es cierto y sabemos que entre una relación de pareja, pues siempre habrá complicaciones, habrá discusiones, habrá debates, ¿no? Creo que esa parte también fue como bastante observada, ¿no? Por ella y obviamente dentro del trabajo que estábamos realizando, esta capacidad no solo de halagar o de tener esa conexión afectiva, sino también la otra parte, ¿no? De poder decir, oye, esto me está molestando o esto es incómodo para mí, que también son aspectos que en un principio, al menos yo no tenía tan contemplados, pero conforme fuimos avanzando en el proceso, que también surgieron situaciones en donde, desde mi punto de vista, parecía importante, ¿no? Que ella pudiera pues, alzar su voz, manifestarse, expresarse. Y al igual con su madre, ¿no? Esta parte de empezar a plantear límites, de decir, oye, pues como que no me gusta que me digas este tipo de cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Estaba pensando, ¿no? Porque tú antes de grabar, ¿no? Nos contaste un poquito del caso, un minutito del caso, ¿no? Y nos contabas, pues que tenían problemas en las interacciones en lo laboral, ¿no? También porque no tenía contacto visual, ¿no? Con las personas o evitaba muchas de las interacciones en el trabajo. Cuéntanos cómo cambió esto. Sí, al principio, en las primeras sesiones, ella me comentaba una interacción en donde ella estaba, digamos, atendiendo la veterinaria donde ella trabajaba, estaba acomodando medicamentos y todo el stand, los stands de ahí. Y ella me comentaba que llegaba una persona y le decía, oye, pues qué interesante la veterinaria, oye, ¿cuántos años estudia? Y cuando le empezaban a cuestionar, ella tenía como este tipo de comportamientos evasivos, ¿no? De contestar, no sé, sí, no, contestar brevemente. Y ella me decía, bueno, llegó un punto en donde me sentí tan ansiosa que le di la espalda a la persona e hice como que estaba acomodando otras cosas y me metí rápido hacia la oficina, ¿no? A partir de que obviamente que ella empieza a tomar terapia conmigo, sí seguimos analizando este tipo de interacciones porque también eran, digamos, de las que eran más frecuentes, porque yo pues trabajaba prácticamente todo el día, ¿no? Entonces sí era importante como tener más ese acercamiento, no digamos afectivo aquí, pero sí una interacción pues más funcional, más efectiva, ¿no? Más saludable también que le permitiera tener pues mantener su trabajo, ¿no? De igual manera, ¿no? Se plantearon algunos riesgos interpersonales, por ahí le dejaba yo mucho lo que es el diario de riesgos, ¿no? En donde ella tenía que ir describiendo interacciones en donde ella discriminaba, ¿no? En donde ella podía identificar en qué momentos evitó, en qué momentos tuvo acercamientos, aunque le costaba trabajo. Y definitivamente, incluso llevamos por ahí una pequeña línea base
en donde ella pudiera ir como observando, ¿no? Cuántas interacciones tuve el lunes, cuántas interacciones tuve el martes y así sucesivamente, ¿no? Y sí, definitivamente, al menos el registro nos ayudó mucho a identificar que la conducta iba en ascenso. Llegamos a un punto en donde ella decía, bueno, no es todavía como yo lo imaginaba, pero si comparo las ocasiones en las que interactuaba al inicio del proceso a las que estoy teniendo ahora, pues creo que he tenido mucho avance, ¿no? Digamos, esa parte de minimizar nuevamente lo que ella hacía, todavía se mantenía un poquito ahí dentro del proceso. Es un caso que ya no estás viendo, ¿no? Que terminó. Sí, concluyó, digo, tardamos aproximadamente 3 meses y medio, o sea, sí fueron de 12 a 14 sesiones, no recuerdo exactamente. ¿Cómo se resolvió eso, ¿no? ¿Cómo se llega a la conclusión de que con ella, ¿no? Que también es muy interesante, de que hemos terminado? Con ella sucedió lo que comentaba al principio, el tema económico sí fue algo que influyó, digamos, en que el proceso no continuara. Recuerdo que ella sí tuvo esa apertura, ¿no? Sí tuvo esa apertura de, oye, fíjate que he sentido que me has ayudado mucho, he sentido que he avanzado bastante, ¿no? Respecto a los objetivos que en algún momento ya quedaron claros, pero bueno, ella manifestaba la complicación económica, ya no poder continuar con el proceso, pero bueno, por ahí quedaba esa parte de seguiré trabajando, ¿no? Seguiré realizando lo que he aprendido. Me decía ella que el registro de interacciones le parecía algo muy bueno, el diario de riesgos, ¿no? Que era algo que al menos a mí en ese momento me sentí también como bien satisfecho de lo que se había logrado con esa chica, porque bueno, o sea, si partimos simplemente de la interacción conmigo, pues ya era una interacción como muy fluida, ¿no? Dentro de la sesión, y eso al menos para mí como su terapeuta me dejaba como bien satisfecho también. Claro. Algo que da mucha satisfacción en las sesiones es cuando, a medida que la terapia progresa, ¿no? Uno empieza a ver muchos comentarios del tipo, me he dado cuenta de que cuando hago esto, ¿no? Empiezan a aparecer esas CCR3. ¿Cuáles son las que detectas tú en sesión? Perdón, Jay, otra vez lo último. Sí, ¿cuáles son las CCRs que detectas tú en sesión a medida que el progreso terapéutico ocurre? Bueno, el tema del contacto visual, ¿no? Por ejemplo, mayor atención cuando yo platicaba, que al inicio les decía, era esta parte de estar viendo siempre hacia la ventana, ¿no? Mayor contacto visual, mayor atención, el iniciar conversaciones, incluso por ahí recuerdo en algún momento de, oye, ¿te acuerdas que me dijiste que hoy íbamos a hablar de esto, pero me gustaría abordar esto, ¿no? Esta parte como de poder decir, yo quisiera esto, fíjate que me pasó esto en la semana, que me parece importante comentártelo. El hecho de ahí de tener como mayor apertura conmigo respecto a la afectividad, ¿no? Esta parte de, oye, la sesión de hoy me gustó mucho, o te agradezco mucho que me lo hayas hecho ver. Por ahí recuerdo también en algún momento de, oye, me gustó elegirte como terapeuta. O sea, fue para mí también un momento en donde dije, wow, o sea, es excelente, ¿no? Cómo se ha ido dando este avance en esta consulta. Y para terminar, ¿qué dirías que sacas tú de este caso, ¿no? Yo siempre me llevo algo, ¿no? De cada proceso, ¿no? ¿Dirías que hay algo que lleves contigo? Sí. La importancia de poderles brindar a los pacientes ese contexto de seguridad, ¿no? Principalmente. Creo que en muchos contextos terapéuticos se comete el error de replicar aquello con lo que los pacientes se encuentran afuera, ¿no? El juicio, la crítica, la invalidación, el hecho de decir, oye, es que no era así como lo habíamos planificado, ¿no? Por ejemplo, en una típica terapia de exposición, el hecho de que el paciente diga, mira, lo hice, pero me acompañaron. Mira, lo hice, pero intenté relajarme en el momento de exponerme, o me estaba yo diciendo acá, no pasa nada, y el terapeuta decir algo como, mira, es que no lo habíamos acordado así, es que mira, así no funciona. Me parece que son errores que pueden ocurrir, ¿no? Y que al menos acá intenté no realizarlos, ¿no? De esa manera. Creo que ayuda mucho el hecho de que el terapeuta desde un principio contemple sus propias problemáticas, ¿no? E intentar, pues no replicarlas con el paciente, ¿no?
Pero qué interesante escuchar tus interacciones, Eric, en terapia. De verdad que me maravilla cuando sois capaces de explicar todo con esta facilidad, ¿no? A la hora de operativizar los diálogos terapéuticos. Y mucho de esto tú lo enseñas, impartes cursos, ¿no? También en tu propia plataforma, donde pueden encontrar todo lo que haces. Sí, bueno, últimamente he estado como dictando talleres mensuales. Los estoy, toda la información la comparto, como tú bien lo comentas, ¿no? En mis redes sociales, en Instagram, psicólogo Eric Acevedo. En Facebook también estoy con el mismo nombre, psicólogo Eric Acevedo, o simplemente Eric Acevedo, mi Facebook personal, que es de donde me contacta la mayoría de los colegas, ¿no? Que por ahí de repente me tienen confianza. Actualmente hay un montón de ofertas, ustedes lo saben, hay muchísima difusión, muchísima divulgación, entonces siempre que alguien me escribe, oye, me interesa tu curso, o como ustedes, que te queremos invitar a nuestro espacio, para mí créanme que es un enorme halago, ¿no? Porque digo, bueno, teniendo tantas variantes actualmente, el hecho de que se piense en mí, pues yo me siento bastante agradecido por ello, ¿no? Pues nosotros felices de tenerte aquí. Ojalá repitamos dentro de también unos pocos episodios más para hacer otro caso. Sin postergar tanto. Sí. Menos de 100 episodios entre uno y otro. Pero dejaremos todos los enlaces debajo de la descripción del programa para que te puedan comentar, preguntar, encontrar a un solo clic. Y un placer tenerte aquí, Eric. Perfecto. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias, Eric. Y muchas gracias a ti que estás escuchando este episodio. Si te ha gustado, dale like o suscríbete a este podcast, que nosotros pues volveremos la semana que viene con otro nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.